Estas informaciones que se han generado en el día de hoy con Donald Trump nos obligan a consultar a especialistas como Ignacio Sánchez, economista y magíster en finanzas que está en Estados Unidos. Lo de las tarifas, Ignacio, y estas decisiones de Donald Trump, ¿cómo aíslan a Estados Unidos el sistema internacional financiero y también económico? ¿Cuál es tu perspectiva como especialista en economía y en finanzas? Embajador, muy buenas tardes. Gracias por tenerme en su distinguido programa. Un fuerte abrazo para todos en Venezuela. Fíjense, hay algo que quiero rescatar de entrada, embajador. Los aranceles que se imponen a ciertos países afectan al productor norteamericano. Por ejemplo, el plan de Donald Trump es que el empresario y el productor norteamericano compren las materias primas y los productos en los Estados Unidos. De manera de que la primera gran barrera es que si tú quieres comprar productos en China, vas a tener que pagar un 30% más de que si lo compras acá. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con todo esto? Que Donald Trump ha ejercido una gran presión y ha puesto una gran barrera arancelaria a muchísimos países, buscando que el empresario norteamericano siga invirtiendo dentro de su economía con productos hechos en su economía que no necesariamente son más económicos que los que se producen en ese país. Ahora, esto puede llevar también a un encarecimiento de muchos productos que Estados Unidos importa, sobre todo de China o de Japón o de Corea. Absolutamente, claro que sí. Bueno, hubo esta semana una flexibilización con Japón que le había impuesto, hubo una amenaza de un 25% y terminó siendo del 15%, con China que llegó a haber una amenaza del 100%, pactaron sobre el 30%, pero sí, claro, embajador, los reportes de la inflación y de los productos del consumo en los Estados Unidos, del IPC, y del el índice de productos manufactureros, han visto un incremento por lo que usted está diciendo. Cuando yo coloco unos aranceles mayores, ¿qué significa? Que el empresario norteamericano que a lo mejor compraba 15 contenedores o que ya había comprado 15 contenedores, en el momento en que esos contenedores entran a los Estados Unidos y viene el proceso de nacionalización, allí le va a tocar pagar un arancel. ¿Qué es el arancel? Un impuesto por importaciones mayor que el que venía pagando. Entonces, al final, la guerra de los aranceles afecta a la economía y al consumidor norteamericano porque cuando ese producto se coloque en el estante, tiene que ya tener afectado ese recargo de la guerra arancelaria. O sea, al final, embajador, el por qué ha descendido la popularidad de Donald Trump en los Estados Unidos, además del tema inmigratorio que fue agresivo y fue sorpresivo, fue porque aun cuando tú quieres equiparar los aranceles de Estados Unidos con los del resto del país, o como te los cobran o te los ponen a ti por nacionalizar tus productos en otros países, lo que has hecho es un daño a la economía, porque ahora yo, ciertos productos que yo compro, que se manufacturan con cadenas globales de valor, los compro más caro por el efecto de la nacionalización de esa mercancía. Ahora, como economista y en finanzas, ¿qué recomendaciones das a quienes trabajan en Estados Unidos o van a trabajar en Estados Unidos y sobre todo a quienes te consultan como experto en finanzas en la situación actual? Fíjese, embajador, se está presentando un fenómeno que es el taco trade. ¿Qué significa el taco trade traducido? Que ya los empresarios y los mercados financieros entienden que Donald Trump ejerce esta política que lo comentaba en otro programa hace poco y me acordé mucho de usted porque él vino con este tipo de política a darle una estocada a la diplomacia que es tan necesaria. Este tipo de cambios tienen que darse a través de negociaciones diplomáticas y hay expertos que se dedican a hacer este tipo de negociación comercial desde el punto de vista diplomático que van a buscar que el impacto en la sociedad sea el menor posible porque son acuerdos de ganar y ganar. Y Donald Trump vino con una actitud agresiva a imponer un montón de políticas a la fuerza, pero fíjese, embajador, en la medida que va pasando el tiempo, la gente va entendiendo que él amenaza con imponer una gran tasa, crea un caos y después él cede. Entonces Ahora, él al final cede. desde el punto de vista de la soft policy o diplomacia suave, política suave, China nos está dando un ejemplo, mientras que la hard policy, la hard diplomacia, esa diplomacia dura, está aislando muchos amigos de Estados Unidos y dándole un chance inmenso a China con la ruta de la seda y sus inversiones. Bueno, y tan cierto lo que usted dice que China, a diferencia de lo que hacía en el primer mandato de Donald Trump, cuando Donald Trump ejerció estas amenazas unilaterales de poner los aranceles a tal tasa,
no hubo una respuesta directa de China ni una reacción, sino que esperaron. Se movieron paralelamente con otros aliados, mantuvieron sus relaciones diplomáticas y al final terminó Donald Trump cediendo y pactando con la otra gran potencia económica que es la que aporta el otro 30% del PIB. Es decir, que en este segundo mandato de Donald Trump, donde evidenciamos que para Occidente la democracia está de una u otra manera tocada o herida, por así decirlo, de aquel lado hemos visto paciencia, pragmatismo, mantener un poco esa calma en las políticas, sobre todo comerciales y arancelarias, y China ha actuado muy ecuánimamente en estos 5 meses que tiene Donald Trump en la presidencia, 5 meses. Tú mencionabas el tema de la migración y la mala dirección de Trump, sobre todo en la parte venezolana ha sido muy dura la diplomacia de Trump, que también incide en las finanzas en Estados Unidos por la mano de obra, particularmente en el caso mexicano y otros países de América Latina, y el drama que le significa a Estados Unidos el hecho de tener medidas como esta en materia de migración. Sí, claro, yo considero en lo personal y se ha visto reflejado, por ejemplo, en Los Ángeles, que hubo una merma el mes pasado con esas grandes protestas, que hubo un descenso de casi el 80% de la productividad, porque el que pone la mano de obra es el inmigrante latino, que de por sí es muy buena mano de obra. Entonces, pareciese ser que se tomó una campaña agresiva en contra de sí. Habían organizaciones delincuenciales, pero si se tiene los organismos como el FBI más avanzados para detectar a estos delincuentes, bueno, ubícalos, extráelos, depórtalos o llévalos a un proceso judicial. Pero se generalizó y yo que estoy aquí, yo he visto como muchísima gente se ha ido de los Estados Unidos, gente noble, gente, embajador, gente que tiene 30 y 40 años, que ya son ciudadanos norteamericanos, los estaban deteniendo y llevándolos a un proceso de deportación. O sea, se ha querido hacer una limpieza que no era necesaria y que eso arrastró un poquito al tejido laboral porque el americano no va a trabajar en los hoteles, no va a trabajar en la construcción, porque siempre ese trabajo base, que es el trabajo duro, por lo general lo hace el inmigrante y sobre todo el inmigrante venido de Sudamérica, ¿no? Pero ha sido terrible que se ha visto también en el impacto de la productividad de estas empresas que se ha visto reflejado en los trimestres de los resultados económicos. Además señalan que Donald Trump habla demasiado, en todo interviene. Dan el ejemplo de George Washington, que cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos, el discurso de inauguración fue de 3 minutos. Y recomiendan a los políticos, a los jefes de Estado ser muy prudentes, comprometen al país con visiones muy personales e incluso en su partido republicano tiene problemas actualmente. Absolutamente, fíjense algo, embajador, cuando él llega a la presidencia, él llegó avasallando, o sea, tuvo un apoyo popular, dominio de las dos cámaras, un apoyo de Mm. casi el 85% del Partido Republicano y nadie había esperado que él iba a venir, primero acompañado de una tecnocracia de la mano de los grandes empresarios, dueños de las grandes fintech, y con un apoyo absoluto, pero que vino con unas medidas radicales que no estaban sopesadas dentro del partido. Y en la medida que ha ido avanzando el tiempo, en donde él se ha aislado y ha gobernado con el ala dura del Partido Republicano, e incluso incumpliendo promesas con esa área republicana latina, que en Miami es muy importante y que bueno, cuenta con el apoyo de los hijos de segunda y tercera generación latinos ya nacidos en Estados Unidos, eso ha hecho que le ha costado, ha tenido un costo político para él y en realidad el resultado no ha sido como para que justificase ese tipo de políticas y por otro lado vemos que China sigue siendo pragmática, sigue siendo muy ecuánime y va avanzando sin tanto alboroto, por así decirlo, embajador. Para finalizar, Ignacio Sánchez, economista y magíster en finanzas, acá en Venezuela trabajabas en las universidades también con educación y finanzas, fundamentalmente creando conciencia a los jóvenes, a las nuevas generaciones en educación financiera. ¿Cómo está la situación en estos momentos de tus cursos acá y en Estados Unidos? No bien, a través de FinLab Consulting seguimos llevando a las personas a trabajar por
invertir en el largo plazo, que la persona aprenda a manejar sus inversiones, a tener, prever el futuro, porque el latino es muy bueno haciendo dinero, pero muy malo invirtiendo para el futuro y entendiendo que las vacas flacas van a llegar y nos está yendo muy bien. Los invitamos a través de nuestras cuentas FinLab Consulting, embajador. Cualquier persona que necesite apoyarse a nivel de inversión para construir su largo plazo, por así decirlo. Bueno, gracias Ignacio Sánchez, economista y magíster en finanzas desde los Estados Unidos. Seguiremos con otros invitados en la tarde de hoy.